A las 9:45 de la mañana del 16 de marzo de 1942, Kenneth Langley Charney, de 22 años, firmó el documento número 112.709 que lo convertiría oficialmente en miembro de la Royal Air Force. Su mano no tembló al trazar las letras de su nombre en el papel que lo transformaba en un enemigo declarado del Tercer Reich. Afuera del centro de reclutamiento en Londres, las sirenas antiaéreas permanecían silenciosas por primera vez en 3 días, un respiro temporal en una ciudad que había aprendido a vivir con la muerte cayendo desde el cielo. Charney levantó la vista del documento y observó las ruinas todavía humeantes al otro lado de la calle, restos de un edificio de apartamentos que 48 horas antes albergaba familias que ahora eran estadísticas en los registros de bajas civiles. El oficial de reclutamiento británico, que procesaba su documentación, estudió el pasaporte argentino con una mezcla de curiosidad y pragmatismo que caracterizaba a un imperio que ya no podía permitirse el lujo de rechazar voluntarios extranjeros. Argentina, le recordó el oficial, sin levantar la mirada, permanecía oficialmente neutral en esta guerra, una neutralidad que el joven frente a él había decidido violar de la manera más definitiva posible. La decisión de Charney no había sido impulsiva ni romántica, aunque ambos elementos habitaban en los márgenes de su determinación. Nacido en Quilmes en 1920, hijo de un inmigrante británico y criado en el confort relativo de una Argentina que observaba la guerra europea desde la distancia segura del Atlántico Sur, Charney había crecido escuchando dos narrativas contradictorias. Por un lado, la postura oficial de un gobierno argentino que predicaba la neutralidad como virtud pragmática, protegiendo sus mercados de exportación de carne y trigo que alimentaban tanto a británicos como a alemanes. Por otro, las historias que su padre compartía sobre un imperio británico que, pese a sus defectos coloniales, representaba la última barrera entre la civilización occidental y la barbarie totalitaria que Alemania e Italia vendían como progreso. Para 1941, cuando la Luftwaffe bombardeaba Londres con impunidad y los U-boats alemanes hundían convoyes aliados a razón de 300.000 toneladas mensuales, la neutralidad argentina le parecía a Charney no una política sabia, sino una cobardía institucionalizada. Las noticias que llegaban filtradas por la censura y la propaganda revelaban fragmentos de una realidad que exigía acción, no contemplación filosófica desde cafés porteños. El viaje desde Buenos Aires hasta Liverpool había sido una odisea de 3 meses, que transformó la abstracción de la guerra en realidad tangible. Charney había embarcado en diciembre de 1941 en un carguero mercante que zigzagueaba por el Atlántico siguiendo rutas diseñadas para evadir las manadas de lobos submarinos alemanes que patrullaban las aguas internacionales. El capitán del barco, un noruego de 53 años que había perdido 2 buques bajo sus pies en el último año, explicó a los pasajeros durante la primera noche de travesía que sus probabilidades de llegar a puerto británico rondaban el 65%, según las estadísticas más recientes del almirantazgo. Esa cifra no era una exageración dramática, sino un cálculo actuarial preciso basado en miles de toneladas de acero hundido y cuerpos ahogados en aguas heladas. Durante 47 días, Charney durmió completamente vestido con su chaleco salvavidas ajustado, sabiendo que si un torpedo G-7 alemán de 525 kilogramos de carga explosiva impactaba el casco del carguero, tendría aproximadamente 90 segundos para alcanzar la cubierta antes de que el barco se convirtiera en su tumba. El convoy perdió 3 barcos antes de avistar la costa irlandesa. Explosiones nocturnas que transformaban buques en bolas de fuego anaranjadas que iluminaban el horizonte durante 30 segundos antes de desaparecer bajo las olas, llevándose consigo tripulaciones enteras. Londres en marzo de 1942 era una ciudad que había sido rediseñada por la violencia aérea alemana. Charney emergió de la estación de tren en Paddington y enfrentó un paisaje urbano que parecía diseñado por algún arquitecto demente especializado en destrucción. Edificios victorianos de 5 pisos habían sido reducidos a fachadas huecas, que se alzaban como decorados teatrales frente a montañas de escombros
donde las brigadas de rescate todavía buscaban supervivientes 3 días después de los bombardeos. Las estadísticas oficiales británicas, que Charney conocería más tarde durante su entrenamiento, documentaban que la Luftwaffe había lanzado 18.600 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre Londres durante el Blitz, matando a 43.000 civiles y destruyendo 1 millón de viviendas. Pero las cifras no capturaban el hedor omnipresente de gas de cañerías rotas, polvo de yeso y ocasionalmente algo peor que los londinenses educados se negaban a nombrar directamente. Ni tampoco transmitían la normalidad surreal de personas que esperaban autobuses frente a cráteres de bombas, o la determinación casi absurda de oficinistas que llegaban puntualmente a trabajos en edificios sin ventanas ni techos. Charney, acostumbrado al ritmo tranquilo de Quilmes, donde la guerra era tinta en periódicos, comprendió en ese momento que había cruzado una frontera invisible entre dos mundos: el mundo de los que hablaban sobre la guerra y el mundo de los que la vivían en su carne. 1000 argentinos habían tomado la misma decisión que Charney, una cifra que los historiadores oficiales argentinos ignorarían durante décadas por razones que mezclaban vergüenza política y conveniencia diplomática. Estos voluntarios provenían de todas las clases sociales porteñas y provincianas, unidos no por ideología política coherente, sino por la convicción compartida de que algunos conflictos no permitían la neutralidad cómoda. La mayoría se enrolaría en el ejército británico o las fuerzas canadienses, sirviendo en infantería y logística, donde sus contribuciones serían absorbidas en la masa anónima de millones de combatientes. Pero Charney había especificado en su solicitud de enrolamiento que deseaba volar, una ambición que el oficial de reclutamiento había anotado con escepticismo profesional antes de enviarlo al proceso de selección de tripulaciones aéreas. La RAF, en 1942, necesitaba pilotos con desesperación matemática, reemplazando bajas que superaban los 1000 aviadores mensuales en los peores períodos de la Batalla de Inglaterra y las operaciones sobre Francia ocupada. La pregunta que enfrentaba Charney ahora no era si la RAF lo aceptaría, sino si sobreviviría al entrenamiento diseñado para transformar civiles en armas letales, o si su nombre se convertiría en otra estadística en los registros de accidentes de entrenamiento que mataban a tantos cadetes como el combate real. El hijo de Quilmes, que había rechazado la neutralidad, estaba a punto de descubrir si su convicción era suficiente para sobrevivir a la máquina que forjaba pilotos de guerra. A las 6:30 de la mañana del 23 de abril de 1942, Kenneth Charney se presentó en el Elementary Flying Training School número 9 en Ansty, Warwickshire, llevando únicamente una maleta de lona y la determinación que lo había traído desde Quilmes. El oficial de entrenamiento que procesaba a los nuevos cadetes le informó con una franqueza brutal que la probabilidad de morir durante el entrenamiento era estadísticamente comparable a morir en combate real. Los números respaldaban esta afirmación con matemática implacable. En 1941, la RAF había perdido 852 cadetes en accidentes de entrenamiento, víctimas de motores que fallaban a baja altitud, errores de navegación en clima adverso y la curva de aprendizaje mortal que separaba a los que dominarían máquinas voladoras de los que serían dominados por ellas. Charney observó a los otros 18 cadetes en su grupo de entrenamiento, jóvenes británicos en su mayoría de 19 a 23 años, y se preguntó cuántos de ellos estarían vivos para recibir sus alas de piloto. La respuesta, según las estadísticas de completación de cursos, era aproximadamente 14, una tasa de mortalidad del 22% que la RAF aceptaba como el precio inevitable de producir pilotos de combate a escala industrial. El de Havilland Tiger Moth, que Charney volaría durante sus primeras 50 horas de entrenamiento, era una reliquia de la era del biplano, una máquina de construcción de madera y tela que parecía diseñada más para educar mediante terror que mediante instrucción convencional. El motor Gypsy Major, de 130 caballos de fuerza, generaba apenas suficiente potencia para mantener el avión en el aire con 2 ocupantes, y el Tiger Moth respondía a los controles con una sensibilidad que castigaba cada error del piloto con pérdida inmediata de altitud o entrada en barrena. El instructor de vuelo de Charney
un flight lieutenant de 31 años llamado Morrison, que había sobrevivido a la batalla de Inglaterra con 9 victorias confirmadas antes de ser transferido a entrenamiento por heridas que lo descalificaban para combate, explicó durante la primera sesión de instrucción en tierra que el Tiger Moth era deliberadamente difícil de volar. La RAF había descubierto que los cadetes que dominaban este biplano temperamental, adaptándose a sus peculiaridades aerodinámicas, sobrevivían más tiempo cuando transitaban a cazas monoplanos de alta velocidad como el Hawker Hurricane o el Supermarine Spitfire. Los que no podían controlar el Tiger Moth morían en campos de entrenamiento en lugar de sobre territorio enemigo. Una selección natural acelerada que Morrison describía sin sentimentalismo como eficiencia operacional. Después de 32 horas de instrucción dual, donde Morrison lo llevó al borde del pánico controlado mediante maniobras que incluían barrenas intencionales, vuelo invertido y aterrizajes con motor cortado, Charney ejecutó su primer vuelo solo el 16 de mayo de 1942. La soledad del cielo, sin la presencia tranquilizadora del instructor en el asiento trasero, transformó cada decisión en un cálculo de supervivencia donde no existía red de seguridad ni segunda oportunidad. Charney voló durante 45 minutos, practicando giros coordinados y cambios de altitud, antes de alinear el Tiger Moth con la pista de hierba de Anstey para su primer aterrizaje sin supervisión directa. El avión tocó tierra con un rebote que comprimió el tren de aterrizaje hasta su límite estructural, pero se mantuvo derecho y rodó hasta detenerse sin daños significativos más allá del orgullo herido de Charney. Morrison, observando desde la torre de control, anotó en su registro de evaluación que el cadete argentino mostraba instinto de supervivencia superior al promedio y capacidad para mantener la calma bajo estrés, prediciendo una probabilidad del 75% de completar el entrenamiento avanzado. Esa evaluación, basada en la experiencia de Morrison observando a cientos de cadetes, era más valiosa que cualquier diploma académico. La transición al Service Flying Training School en South Cerny introdujo a Charney al North American Harvard, un monoplano de entrenamiento avanzado con motor radial Pratt y Whitney de 600 caballos de fuerza, que volaba a 320 km por hora, y requería una técnica de pilotaje completamente diferente al gentil Tiger Moth. El Harvard mataba a cadetes con regularidad predecible, particularmente durante maniobras de vuelo en formación cerrada, donde un error de 3 metros en el posicionamiento podía resultar en colisión a alta velocidad. Durante las 100 horas programadas en el Harvard, Charney aprendió navegación de precisión usando únicamente referencias terrestres y cálculos de deriva por viento, vuelo instrumental básico bajo capota que simulaba condiciones de cero visibilidad, y tiro aéreo contra mangas remolcadas, donde descubrió que acertar a un blanco móvil desde una plataforma móvil requería instinto cazador que ningún manual podía enseñar. Las estadísticas de tiro de su curso mostraban que el cadete promedio acertaba el 8% de sus disparos contra las mangas de práctica, una cifra que los instructores consideraban apenas aceptable, dado que los pilotos alemanes experimentados con 200 horas de combate acertaban aproximadamente el 25%. Charney promediaba 11%, ligeramente superior a la media, sugiriendo que podría sobrevivir a sus primeros encuentros si la suerte lo acompañaba. El 23 de octubre de 1942, después de acumular 210 horas de vuelo, distribuidas en 8 meses de entrenamiento interrumpido por clima adverso y escasez temporal de combustible de aviación, Charney recibió sus alas de piloto y la asignación al Operational Training Unit número 52 en Ashton Down para entrenamiento específico en el Supermarine Spitfire. La máquina que volaría en combate era una obra maestra de ingeniería aeronáutica británica impulsada por el motor Rolls-Royce Merlin, de 1.420 caballos de fuerza, capaz de alcanzar 600 km por hora y armada con 2 cañones Hispano de 20 milímetros y ametralladoras Browning de calibre 303. El Spitfire respondía a los controles con una sensibilidad que hacía parecer al Harvard un camión de carga, y su velocidad de aterrizaje de 160 km por hora no perdonaba errores de juicio en el redondeo final. Durante 42 horas en el O2,
Charny voló combates simulados contra instructores que replicaban tácticas alemanas. Aprendió que el Spitfire podía superar en viraje a cualquier caza alemán, pero perdía contra el Focke-Wulf FW-190 en picadas de alta velocidad. Y internalizó la doctrina que salvaría su vida en combate real. Velocidad es vida, altitud es seguro de vida, y estupidez es muerte. El 3 de enero de 1943, con 252 horas totales de vuelo, Charny recibió órdenes de presentarse al Escuadrón 230, y basado en Malta, una isla mediterránea que sufría más toneladas de bombas por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar en la Tierra. El hijo de Quilmes, que había rechazado la neutralidad, estaba a punto de descubrir si 8 meses de entrenamiento eran suficientes para sobrevivir contra pilotos de la Luftwaffe con años de experiencia en combate. A las 14:20 del 18 de enero de 1943, Kenneth Charny observó desde la ventanilla del Bristol Viewfighter que lo transportaba hacia Malta y contempló una isla que parecía haber sido bombardeada hasta convertirse en una abstracción geográfica. El aeródromo de Takali, uno de los 3 campos operacionales que defendían la isla, estaba cubierto por 137 cráteres de bombas que los equipos de reparación llenaban con escombros y tierra compactada en un ciclo interminable de destrucción y reconstrucción. Las estadísticas que Charny conocería durante su briefing inicial revelaban una realidad que desafiaba la lógica militar. Malta, con sus 316 kilómetros cuadrados de superficie, había recibido 3.340 incursiones aéreas del eje entre junio de 1940 y diciembre de 1942, más bombardeos por kilómetro cuadrado que Londres durante todo el Blitz. La Regia Aeronáutica italiana y la Luftwaffe alemana habían lanzado 17.000 toneladas de explosivos sobre una isla que albergaba a 270.000 personas civiles y una guarnición militar de 45.000 hombres, transformando cada amanecer en una ecuación de supervivencia donde las probabilidades favorecían abrumadoramente a los bombarderos. El comandante del Escuadrón 185, al que Charny había sido asignado como Flight Lieutenant, explicó durante la primera reunión que la esperanza de vida promedio de un piloto de Spitfire en Malta era de 6 semanas, una estadística que no pretendía desmoralizar, sino simplemente establecer expectativas realistas basadas en matemática actuarial de bajas acumuladas. El Supermarine Spitfire Mark Bess que Charny volaría sobre Malta era una variante tropicalizada del legendario caza británico, equipada con filtros de arena Bowkes bajo el motor Merlin que reducían la velocidad máxima en 30 km por hora, pero evitaban que el polvo maltés destruyera los cilindros del motor en cuestión de horas. Los 2 cañones Hispano de 20 milímetros, montados en las alas, disparaban proyectiles que pesaban 130 gramos cada uno y viajaban a 840 metros por segundo, suficiente poder destructivo para arrancar el ala de un Messerschmitt Bf-109 con una ráfaga de 2 segundos bien colocada. Pero la ventaja teórica del armamento se disolvía ante la aritmética operacional que gobernaba el cielo maltés. Por cada Spitfire que despegaba de los aeródromos polvorientos de la isla, el eje podía lanzar cazas Machi 202 italianos o Bf-109 alemanes escoltando formaciones de hasta 50 bombarderos Junkers Ju-87. El briefing de inteligencia que Charny recibió el 19 de enero detallaba que la Luftwaffe operaba desde aeródromos en Sicilia ubicados a solo 93 kilómetros de distancia, mientras que los Spitfire malteses carecían de bases alternativas para dispersión o retirada táctica. Cada combate aéreo sobre Malta era una batalla de desgaste, donde los pilotos británicos peleaban con el combustible medido en minutos y la munición contada en ráfagas, antes de que los indicadores marcaran vacío. La primera victoria de Charny ocurrió el 27 de enero de 1943 durante una intercepción de bombarderos italianos Kant Z-1007, escoltados por 8 cazas, Machi 202. Charny volaba el Spitfire BR-368 como parte de una sección de aviones cuando las estaciones de radar en Dingley detectaron la formación enemiga a 50 kilómetros al norte de la isla, aproximándose a 1000 metros de altitud.
El controlador de tierra vectorizó a los Spitfire hacia una posición de intercepción que los colocó 2.000 metros por encima de los bombarderos italianos. La ventaja de altitud que la doctrina de combate de la RAF convertía en velocidad y energía para el primer pase de ataque. Charney seleccionó un Macchi 202 que volaba en la posición de Weaver externo, el caza más vulnerable de la formación, cuyo piloto dividía su atención entre mantener posición y vigilar amenazas. La primera ráfaga desde 400 metros falló completamente, las trazadoras pasando 3 metros por delante del Macchi, mientras Charney sobreestimaba la deflexión necesaria para un blanco en viraje. Pero la segunda ráfaga desde 250 metros impactó el fuselaje del caza italiano justo detrás de la cabina, y Charney observó fragmentos de estructura desprenderse del avión antes de que éste entrara en una espiral incontrolada que lo llevó a estrellarse en el Mediterráneo 15 kilómetros al norte de Valletta. El gun cámara del Spitfire registró 6 segundos de filmación que confirmarían oficialmente la victoria cuando los analistas de inteligencia revisaran el metraje esa misma noche, convirtiendo a Charney en piloto de combate con derecho a pintar una suástica en el fuselaje de su avión. La táctica que le valió a Charney el sobrenombre de Caballero Negro de Malta surgió no de valentía romántica, sino de pragmatismo táctico brutal. Durante una intercepción el 12 de febrero contra una formación de 22 bombarderos Junkers Ju-88 escoltados por 15 Bf-109, Charney lideró su sección en un ataque frontal directo contra la caja de bombarderos, cerrando a velocidad combinada de 1000 km por hora, mientras las ametralladoras defensivas de los Junkers creaban una pared de fuego trazador que convertía el aire en geometría letal. La lógica detrás de esta maniobra aparentemente suicida era estadística. Los pilotos de bombarderos italianos y alemanes estaban entrenados para mantener formación cerrada bajo ataque desde popa o cuartos traseros, pero los ataques frontales desencadenaban una respuesta de pánico instintiva que rompía la cohesión de la formación y exponía a los bombarderos individuales a ataques posteriores. Charney perforó la formación de Junkers disparando ráfagas de 1 segundo contra el bombardero líder, sin intentar derribarlo, sino simplemente sembrando caos en la disciplina alemana, antes de ejecutar un split S vertical que lo sacó de la zona de fuego defensivo y lo posicionó para un segundo pase desde arriba. La táctica funcionó con una efectividad que sorprendió incluso a Charney. La formación de bombarderos se fragmentó en elementos dispersos, y durante los siguientes 8 minutos su sección derribó Ju-88 y dañó otros 3 por la pérdida de un solo Spitfire, cuyo piloto logró regresar al aeródromo con el motor en llamas. El comandante del escuadrón, revisando el informe de combate, anotó que la agresividad del argentino compensaba su relativa inexperiencia y recomendó que continuara empleando tácticas de ataque frontal pese al riesgo estadístico elevado. La vida en Malta entre combates era una existencia de privación calculada donde las raciones alimenticias habían sido reducidas a 1.500 calorías diarias y el agua potable estaba racionada a 3 litros por persona. Los pilotos dormían en refugios antiaéreos excavados en la piedra caliza maltesa, despertándose 6 a 8 veces por noche cuando las sirenas anunciaban nuevas incursiones que los obligaban a correr hacia sus Spitfire, dispersos en revetments protegidos por muros de piedra. Charney voló 112 misiones de combate sobre Malta entre enero y octubre de 1943, acumulando victorias confirmadas, 3 probables y aviones enemigos dañados en combates que duraban entre 8 y 20 minutos antes de que el combustible lo obligara a regresar. El 5 de febrero de 1943, el Air Ministry británico le otorgó la Distinguished Flying Cross, la condecoración que reconocía valor excepcional en operaciones aéreas, citando su liderazgo durante la defensa de Malta y su récord de victorias contra superioridad, numérica constante. Pero la medalla no alteraba la aritmética fundamental que gobernaba el cielo maltés. Por cada piloto del eje que Charney derribaba, Malta perdía Spitfire, que no podían ser reemplazados a la velocidad que los destructores británicos podían transportarlos desde Gibraltar. En octubre de 1943, cuando las operaciones aliadas en el norte de África redujeron la presión sobre Malta,
Charney recibió órdenes de transferencia al Escuadrón 602 basado en Inglaterra, donde la guerra aérea sobre Francia ocupada exigiría un tipo diferente de letalidad contra un enemigo aún más experimentado. A las 11:42 de la mañana del 14 de enero de 1940 y Mampty, Kenneth Charney volaba el Spitfire Mark IX MJ-147 a 6.000 metros de altitud sobre Saint Paul, Francia, cuando detectó la formación de 8 Focke-Wulf FW-190 que ascendían desde el aeródromo de Abbeville, buscando interceptar bombarderos aliados que regresaban de una incursión sobre objetivos industriales alemanes. El Escuadrón 602, Ciudad de Glasgow, al que Charney había sido asignado como Flight Commander en noviembre de 1943, operaba misiones de escolta de largo alcance que llevaban a los Spitfire hasta 300 kilómetros dentro de territorio ocupado, donde los pilotos de la Luftwaffe que enfrentaban ya no eran novatos aterrorizados, sino veteranos con 200 a 500 horas de combate real. El FW-190, que Charney había seleccionado como blanco, volaba en formación Fingerfour a 1.800 metros, una táctica alemana que proporcionaba cobertura mutua superior a las formaciones británicas tradicionales de Vic de 3 aviones. La ventaja de altitud de 1.200 metros que Charney poseía se convertiría en velocidad terminal durante la picada de ataque, alcanzando 700 km por hora, mientras el motor Rolls-Royce Merlin 61 rugía a 2.850 revoluciones por minuto, generando 1.560 caballos de fuerza. Los números eran precisos, porque en combate aéreo sobre Francia, ocupada en 1940 y Miosastim, la diferencia entre vivir y morir se medía en kilómetros por hora, segundos de reacción, y la geometría exacta del ángulo de deflexión que separaba un disparo mortal de munición desperdiciada. El Focke-Wulf FW-190 era técnicamente superior al Spitfire Mark IX en velocidad horizontal y potencia de picada, impulsado por el motor radial BMW 801D de 1.700 caballos de fuerza que le permitía alcanzar 680 km por hora a nivel del mar. Los pilotos alemanes que volaban el FW-190 en 1940 y eran supervivientes del Frente Oriental, donde habían acumulado experiencia combatiendo Yak 9 soviéticos en condiciones que convertían cada misión en una ecuación de supervivencia contra superioridad numérica absoluta. Pero la doctrina táctica alemana, que enfatizaba velocidad y potencia de fuego sobre maniobrabilidad, creaba una vulnerabilidad que Charney explotaría con precisión quirúrgica. El FW-190 perdía energía rápidamente en virajes sostenidos de alta G, y sus pilotos habían sido entrenados para evitar combates de giro donde el Spitfire dominaba mediante superioridad aerodinámica. Charney ejecutó su picada de ataque desde la posición de las 6 en punto alta, el sol detrás de su Spitfire cegando temporalmente al piloto alemán que debería haberlo detectado, y abrió fuego a 400 metros con los 2 cañones Hispano Mark. 2 de 20 milímetros. La primera ráfaga de 2 segundos lanzó 32 proyectiles que viajaban a 880 metros por segundo, pero solo impactaron el ala izquierda del FW-190, arrancando fragmentos de aleación ligera y destrozando los alerones. El piloto alemán intentó un viraje de evasión hacia la izquierda, confiando en la potencia bruta de su motor para escapar mediante velocidad, pero Charney había anticipado la maniobra y ajustó su deflexión para una segunda ráfaga desde 250 metros que penetró el fuselaje detrás de la cabina. El gun cámara del Spitfire registró 14 segundos de filmación mostrando el FW-190 entrando en espiral invertida antes de que el piloto alemán eyectara a 3.000 metros, su paracaídas abriéndose sobre la campiña francesa, mientras su avión se estrellaba en un campo de cultivo cerca de Hesdin. La victoria más brutal de Charney ocurrió el 2 de julio de 1940 y sobre Normandía, donde la geometría del combate aéreo alcanzó su expresión más letal. 3 Spitfire del escuadrón. 600, 2 patrullaban sobre Caen bajo techo de nubes a 2.000 metros, cuando Charney detectó 40 FW-190 formando por encima y a su izquierda,
preparándose para atacar posiciones aliadas que avanzaban tierra adentro desde las playas de invasión. Las probabilidades matemáticas favorecían abrumadoramente a los alemanes 13-1, pero Charny había internalizado durante sus 143 misiones de combate que la supervivencia no dependía de evitar combates desfavorables, sino de convertir desventaja numérica en ventaja táctica, mediante agresión calculada. Ordenó a su sección dividirse en parejas mientras los FW-190 iniciaban su picada de ataque, y Charny viró bruscamente hacia el caza alemán líder que descendía a 500 km por hora esperando que los Spitfire huyeran según doctrina de autopreservación racional. El piloto alemán descubrió su error cuando Charny no huyó, sino que aceleró hacia él en curso de colisión, cerrando a velocidad combinada de 1000 km por hora, mientras ambos pilotos calculaban el punto de no retorno donde uno debía ceder o ambos morirían. Charny disparó una ráfaga de 1 segundo a 300 metros que arrancó la cubierta del motor del FW-190 y parte del ala derecha, fragmentos metálicos golpeando el parabrisas de su Spitfire, mientras pasaba a menos de 5 metros del caza alemán que caía fuera de control. Antes de que pudiera celebrar, otro FW-190 se posicionó en su cola a 200 metros, la distancia letal desde donde las cañones MG-151 de 20 milímetros del caza alemán lo convertirían en escombros ardiendo. Charny ejecutó un viraje de alta G hacia la derecha que comprimió su cuerpo contra el asiento con fuerza de 5 veces la gravedad, oscureciendo temporalmente su visión periférica mientras luchaba por mantener conciencia, y durante ese viraje detectó un tercer FW-190 que intentaba seguir su trayectoria. El piloto alemán cometió el error de intentar igualar el radio de viraje del Spitfire, perdiendo velocidad hasta el punto donde Charny pudo invertir su viraje y posicionarse detrás a 180 metros. La ráfaga final penetró la cabina del FW-190, y Charny observó al piloto alemán desplomarse sobre los controles antes de que el avión entrara en picada vertical hacia los campos de Normandía, 400 metros abajo. El informe de combate que Charny presentó esa noche documentaba 2 victorias confirmadas, un Bf-109 probable que había sido visto humeando pero no estrellándose, y el hecho notable de que los 3 Spitfire habían regresado a base sin daños significativos pese a enfrentar superioridad numérica de 13-1. El Air Ministry británico otorgó a Charny una barra a su Distinguished Flying Cross el 14 de julio de 1940 y la condecoración que reconocía valor repetido excepcional en operaciones aéreas, citando su liderazgo durante el combate de Normandía y su habilidad para convertir desventaja táctica en victoria mediante agresión disciplinada. Su amigo Pierre Clostermann, el piloto francés nacido en Brasil, que se convertiría en el as aliado de mayor puntuación volando desde Inglaterra, había combatido junto a Charny ese día y documentaría en sus memorias que el argentino poseía una cualidad que separaba a los buenos pilotos de los letales: la capacidad de tomar decisiones tácticas correctas en fracciones de segundo mientras volaba a 600 km por hora bajo fuego enemigo. Las 7 victorias confirmadas que Charny acumuló entre enero y julio de 1942, Bf-109 y 5, FW-190, representaban apenas una fracción de su impacto operacional, pero las cifras oficiales ignoraban las victorias probables y 8 aviones enemigos dañados que contribuían igualmente a la superioridad aérea aliada sobre Francia. En julio de 1942, ascendido a escuadrón líder y transferido al escuadrón 132 equipado con Spitfire Mark IX, Charny comandaría pilotos contra objetivos que incluían los emplazamientos de cohetes V-1 que bombardeaban Londres, descubriendo que la guerra aérea sobre Europa Occidental había evolucionado desde combates entre cazas hacia misiones de ataque terrestre, donde la letalidad se medía en toneladas de bombas entregadas con precisión quirúrgica sobre objetivos fortificados. El Caballero Negro de Malta se había transformado en comandante de escuadrón, pero las estadísticas que lo definían permanecían inmutables. 7 victorias confirmadas sobre cazas alemanes pilotados por veteranos del Frente Oriental,
una tasa de supervivencia que desafiaba la probabilidad matemática, y la distinción de ser el piloto argentino más letal de la Segunda Guerra Mundial. A las 16:30 del 23 de marzo de 1946, Kenneth Charney descendió del transatlántico británico que lo había llevado de regreso a Buenos Aires después de 5 años combatiendo una guerra que su país había observado desde la distancia cómoda de la neutralidad diplomática. El muelle estaba vacío de banderas, comités de bienvenida o periodistas que documentaran el regreso del piloto argentino más letal de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que había acumulado 7 victorias confirmadas contra la Luftwaffe, probables adicionales, y 8 aviones enemigos dañados en 192 misiones de combate sobre Malta, Francia y Normandía. La Distinguished Flying Cross, con barra que llevaba en su uniforme de la RAF, condecoración que reconocía valor excepcional repetido en operaciones aéreas contra un enemigo numéricamente superior, no generó ningún reconocimiento oficial del gobierno argentino, que técnicamente había declarado guerra al eje solamente el 27 de marzo de 1945, cuando la derrota alemana era matemáticamente inevitable y la victoria aliada requería únicamente la formalidad de la rendición. Charney cargó su maleta de lona, conteniendo sus pertenencias completas después de 5 años de guerra. Caminó a través de la aduana donde el inspector examinó su pasaporte argentino con expresión neutra, que no revelaba si conocía o le importaba la historia del hombre frente a él. Y emergió a una ciudad de Buenos Aires que había prosperado vendiendo carne y trigo a beligerantes mientras Europa se convertía en cementerio. La paradoja que enfrentaría durante las siguientes décadas era brutal en su simplicidad. Había arriesgado su vida defendiendo valores democráticos contra totalitarismo fascista, mientras su propio país mantenía relaciones comerciales con ambos bandos y posponía indefinidamente cualquier compromiso moral que pudiera afectar ganancias de exportación. La neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial había sido una decisión política que mezclaba pragmatismo económico con simpatías ideológicas divididas en una sociedad donde importantes sectores militares y civiles admiraban los modelos autoritarios de Alemania e Italia. Argentina declaró neutralidad oficial en septiembre de 1939, una postura que mantuvo hasta los últimos meses del conflicto, pese a presión diplomática estadounidense y británica, que incluía amenazas económicas y exclusión de conferencias panamericanas. Los 1000 argentinos que se enrolaron en fuerzas aliadas, incluyendo 800 en la RAF y fuerzas aéreas canadienses, habían tomado decisiones individuales que el gobierno argentino ni alentaba ni reconocía oficialmente. Para 1946, cuando veteranos británicos, canadienses y estadounidenses regresaban a sociedades que los celebraban con desfiles, beneficios, educativos bajo el GI Bill y reconocimiento público de su servicio, los voluntarios argentinos que habían combatido por los aliados enfrentaban un vacío institucional donde su participación en la guerra era ignorada por razones que incluían vergüenza política y la inconveniencia de reconocer que ciudadanos argentinos habían rechazado la neutralidad oficial. Charney descubriría que ni la Fuerza Aérea Argentina ni el Ministerio de Defensa mantenían registros de voluntarios que habían servido en fuerzas extranjeras y que su experiencia de combate acumulada durante 5 años volando Spitfire contra pilotos veteranos de la Luftwaffe no tenía valor transferible en una institución militar argentina que había pasado la guerra entera sin disparar un solo tiro en combate real. La aritmética del olvido era precisa. Un héroe de guerra requiere una sociedad que valore el sacrificio que ese héroe representó. Y Argentina, en 1946, prefería olvidar que algunos de sus ciudadanos habían considerado la neutralidad como cobardía institucionalizada. El contraste entre el tratamiento que Charney había observado en Inglaterra y la indiferencia que enfrentaba en Argentina revelaba diferencias fundamentales en cómo sociedades procesan trauma colectivo y reconocen sacrificio individual. En Inglaterra, donde había vivido desde 1940 hasta su repatriación en 1946, Charney había sido parte de una cultura que celebraba a los pilotos de la RAF como salvadores literales de la nación durante la Batalla de Inglaterra
y las operaciones posteriores sobre Europa ocupada. Las medallas que llevaba, la Distinguished Flying Cross y su barra, eran reconocidas inmediatamente por civiles británicos que entendían que esas condecoraciones se otorgaban solamente a pilotos que habían demostrado valor excepcional en combate repetido contra enemigos que intentaban destruir su civilización. Los pubs de Londres, donde Charney se reunía con otros pilotos argentinos de la RAF durante permisos de combate, eran lugares donde veteranos compartían experiencias con una población civil que había vivido bajo bombardeo y comprendía visceralmente el precio del combate aéreo. Pero en Buenos Aires de 1946, una ciudad que jamás había escuchado sirenas antiaéreas ni visto bombarderos enemigos en su cielo, la guerra europea era historia abstracta, que había terminado sin afectar directamente la vida cotidiana de la mayoría. Los cafés porteños donde Charney intentaba reconectar con amigos de juventud eran espacios donde conversaciones sobre la guerra generaban educada indiferencia, o peor, debates políticos donde algunos defendían la neutralidad argentina como virtud y otros sugerían que los voluntarios que habían servido a potencias extranjeras eran traidores a intereses nacionales. Charney aprendió rápidamente a no mencionar sus 5 años en la RAF, guardando sus medallas en un cajón y transformando su experiencia combatiendo fascismo en anécdota privada que compartía únicamente con el pequeño círculo de otros veteranos argentinos que habían regresado enfrentando el mismo vacío de reconocimiento. La vida posterior de Charney siguió trayectoria que lo alejó permanentemente de Argentina, sugiriendo que el olvido institucional que enfrentaba en su país natal era insostenible para alguien cuya identidad había sido forjada por 5 años defendiendo valores que Argentina había preferido no defender. En 1947 retornó a la RAF, eligiendo carrera militar en Fuerzas Armadas Británicas sobre reinserción en sociedad argentina que no valoraba su experiencia. Sirvió en Ceylon, Alemania, y eventualmente alcanzó el rango de Group Captain antes de retirarse en 1970 con 25 años de servicio adicional después de la guerra. Vivió en Arabia Saudita, trabajando como instructor de la Fuerza Aérea Saudí, luego brevemente en España, y finalmente se estableció en Andorra, donde moriría en 1982 a los 62 años. Durante esas décadas, Argentina pasó por golpes militares, gobiernos democráticos, dictaduras y más golpes en ciclo, que parecía diseñado para demostrar que el país había aprendido poco de la guerra que había observado desde distancia segura. El reconocimiento oficial de veteranos argentinos que habían combatido por los aliados llegaría décadas tarde, cuando historiadores y periodistas comenzaron documentando historias que el Estado había preferido ignorar. Para entonces, Charney había muerto en Andorra, lejos de Quilmes, donde había nacido, y más lejos aún de Malta, donde había ganado el sobrenombre de Caballero Negro por su táctica de atacar frontalmente formaciones de bombarderos del Eje. Las 7 victorias confirmadas que acumuló contra Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf FW-190 permanecen como récord para piloto argentino en cualquier conflicto, una estadística que mide no solo habilidad técnica, sino la determinación de un hombre que eligió pelear cuando su país eligió observar. La tragedia del Caballero Negro de Malta no fue morir en combate aéreo sobre Francia, sino sobrevivir la guerra y regresar a una nación que consideraba su heroísmo como irrelevante a narrativas nacionales que preferían neutralidad cómoda sobre compromiso moral. Argentina eventualmente reconocería a sus voluntarios que combatieron fascismo, pero ese reconocimiento llegó generaciones tarde para los hombres que habían tomado la decisión cuando importaba, cuando el resultado de la guerra todavía pendía en balance y cada piloto que se enrolaba en la RAF contribuía infinitesimalmente a la victoria final. Charney no vivió para ver ese reconocimiento tardío, muriendo en exilio autoimpuesto en montañas andorranas muy distantes de los cielos malteses, donde había transformado coraje individual en victoria táctica contra enemigos que superaban sus fuerzas 13-1